Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos Lucio Domínguez Nares y te doy la bienvenida a la última sesión del bloque 1 de la materia Derecho Penal y Persona de la maestría Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta última sesión del bloque 1 veremos concepto jurídico, concepto económico y su relación con el derecho penal. El objetivo específico de estos subtemas es que ustedes, al finalizar, comprendan, comparen y evalúen los conceptos jurídicos y económicos aplicados al derecho penal con el fin de interpretar su interacción en la regulación de conductas delictivas, fortaleciendo la capacidad crítica, reflexiva y aplicativa del estudiante. El derecho penal, como sabemos, como rama del ordenamiento jurídico, se ocupa de la protección de los bienes jurídicos fundamentales mediante la imposición de sanciones a quienes vulneran normas esenciales para la convivencia social. No obstante, su comprensión integral requiere incorporar perspectivas interdisciplinarias. Recordemos que el derecho en general y particularmente el derecho penal no es estático, es dinámico, cambia, evoluciona constantemente a la par de las realidades sociales. Y además, no es el derecho y el derecho penal ciencias y ramas del derecho eh, aisladas, sino que se interrelacionan de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria con otras ramas y ciencias. Esto nos conlleva precisamente a que el derecho penal, en este caso que estamos estudiando, se pueda interrelacionar con la sociología, la antropología, la economía, conceptos jurídicos, etc. Bueno, entonces, dicho esto, el concepto económico nos permite entender los fenómenos criminales desde un punto de vista racional y de costo-beneficio. Tanto el concepto jurídico como el concepto económico constituyen pilares interpretativos que enriquecen la teoría penal contemporánea. El primero delimita la norma, la conducta y la sanción. El segundo analiza la eficiencia, los incentivos y el impacto económico de las decisiones jurídicas. En conjunto, ofrecen una visión más completa del comportamiento humano frente a las normas penales y su función social. Analicemos el concepto jurídico. El concepto jurídico en el derecho penal se entiende como un conjunto de principios, normas y valores que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, estableciendo derechos, obligaciones y sanciones. Desde la óptica del derecho penal, el concepto jurídico delimita la estructura del delito, la culpabilidad y la pena, garantizando la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso. En este sentido, el concepto jurídico del derecho penal implica la definición normativa de lo que constituye un delito y las consecuencias jurídicas de su comisión. Se fundamenta en principios como la legalidad, tipicidad, antejuricidad, culpabilidad y proporcionalidad. Con respecto al concepto económico y el derecho penal, el concepto económico se centra en el estudio del comportamiento humano frente a los recursos escasos y las decisiones racionales que implican costos-beneficios. En el ámbito jurídico, la economía del derecho analiza las normas, sanciones y políticas públicas desde la perspectiva de la eficiencia, los incentivos y la utilidad social. Aplicado al derecho penal, el concepto económico busca explicar y optimizar la función disuasoria de la pena, considerando que las sanciones influyen en el cálculo racional de los individuos al decidir cometer o no una conducta delictiva. Así, el análisis económico del derecho se interesa por la eficacia de las normas para reducir el delito al menor costo posible para la sociedad. Pero ¿para qué nos sirve comprender el concepto jurídico y económico aplicado al derecho en general y al derecho penal en particular? Pues nos ayuda a comprender la naturaleza normativa del derecho penal y su función social, analizando la eficiencia de las normas penales en la prevención del delito, evaluando las políticas criminales desde una perspectiva racional y de optimización de recursos, y nosotros aplicando teorías interdisciplinarias que fortalezcan la justicia penal y la seguridad informática y desarrollando una visión crítica y reflexiva sobre la relación entre el derecho, la economía y la conducta humana. Regresando al concepto jurídico en el derecho penal,
Esta parte del reconocimiento de que las normas son el medio para ordenar la convivencia y proteger los bienes jurídicos esenciales. En este marco, el delito se entiende como una acción u omisión tipificada y sancionada por la ley. La perspectiva jurídica enfatiza la legitimidad del poder punitivo, la garantía de derechos fundamentales y la proporcionalidad de la pena. Por su parte, el concepto económico interpreta el fenómeno delictivo desde una lógica de incentivos. Según Gary Baker, en 1968, establecía que los individuos evalúan los beneficios esperados de cometer un delito frente a los costos potenciales, como la probabilidad de ser sancionados o la severidad del castigo. De esta forma, la economía aporta una dimensión empírica al estudio penal, permitiendo medir la eficacia de las penas y diseñar estrategias preventivas más racionales. Bien, en el ámbito de la seguridad informática, estos conceptos se entrelazan con especial relevancia, el concepto jurídico y económico, porque las normas penales buscan proteger bienes como la información, los sistemas computacionales y la privacidad, mientras que la economía del derecho permite analizar los costos de cibercrimen y los incentivos para investigar en ciberseguridad. El diálogo entre estos conceptos jurídicos económicos en el derecho penal también refleja la formulación de políticas criminales. Desde el enfoque jurídico, la norma establece límites claros de conducta. Desde el enfoque económico, se evalúa si dichas normas son eficientes para lograr su propósito preventivo. Este equilibrio es crucial en un Estado democrático de derecho, donde el poder punitivo debe ser racional, justo y socialmente útil. Ahora vamos a estudiar algunos principales exponentes del concepto jurídico y el concepto económico en el derecho general y el derecho penal en particular. En primer lugar tenemos a Hans Kelsen, que nació en Praga en 1881 y fallece en 1973 en Estados Unidos. Él es el principal exponente del derecho positivo moderno y contemporáneo, y su máxima obra, de muchísimas obras que él tuvo, Teoría pura del derecho, contribuye a delimitar el concepto jurídico como un sistema normativo autónomo, fundando la validez en la jerarquía normativa. Recordemos que Kelsen es recordado por la pirámide de Kelsen, que como anécdota les comento, como tal, Hans Kelsen nunca diseñó esa pirámide como la conocemos hoy día. Se dice que sus alumnos de las universidades de posgrados, así como ustedes, tomaron nota de todas las cátedras que él impartía y fue que terminaron diseñando esta pirámide y le pusieron en honor a su maestro la pirámide de Kelsen. Una pirámide en donde en la base encontramos las leyes más básicas de una sociedad, que rige una sociedad a través del Estado, y en el vértice, en la punta del triángulo, en la parte superior, encontramos las leyes máximas de ese Estado, ¿no? En el caso de México, en nuestro país, en el vértice encontramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se fundamenta en el artículo 133 constitucional, donde está el principio de supremacía constitucional, y de igual forma en el artículo primero constitucional, que establece que todos los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, de las que México forme parte, estarán al mismo nivel jerárquico que la Constitución, cuando la Constitución, por alguna razón, no contemple algún derecho humano, que estos convenios y estos tratados internacionales sí los aplican. Por ejemplo, en nuestro país, como tal, literalmente no vamos a encontrar en la ley la pena de muerte, o sea, la prohibición de pena de muerte. No hay una ley que diga que en México se prohíba la pena de muerte, pero México forma parte de tratados internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde en sus documentos sí establece la prohibición de pena de muerte. Por lo tanto, México se tiene que adherir a ello y pues por eso es que en este país no procede. Eugenio Raúl Zaffaroni, que ya vimos en sesiones anteriores, es un penalista que desde el derecho penal profundizó en el análisis de la función social de la norma penal y la limitación del poder punitivo del Estado.
Gary S. Baker, que lo mencioné ya anteriormente, en 1930 al 2014 él vivió, fue fundador del análisis económico del derecho penal, aplicó el principio de racionalidad económica a la conducta delictiva, desarrolló esta teoría siguiendo el supuesto de racionalidad y maximalización de utilidad, pues consideraba que los criminales toman decisiones racionales, por lo que explicaba este fenómeno por medio de un sistema de precios, refutando las ideas convencionales del origen del crimen, las cuales establecen que se debían a enfermedades mentales y a la opresión social. Menciona que los criminales ven la posibilidad de cometer un delito si el castigo impuesto y su severidad son relativamente bajos, como por ejemplo, él dice, las multas establecidas por crimen deberían de ser muy altas, ¿sí? Pero si la probabilidad de ser atrapado es baja, entonces ahí hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Sin embargo, Baker manifestaba que aumentar la vigilancia representa un costo mayor que el aumentar las multas, por lo que propone que se hagan máximas multas y se disminuya lo más posible la vigilancia. De esta manera, la sociedad no tendría que soportar grandes costos en la manutención de los centros penitenciarios y en la administración de la justicia penal. Luego tenemos a Richard A. Posner, que nació en 1939, es un abogado estadounidense, juez de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en Chicago, Estados Unidos. Es además profesor en la Escuela de Derecho en la Universidad de Chicago y uno de los principales exponentes del movimiento de análisis económico del derecho. Desarrolló la teoría de la eficiencia jurídica, argumentando que el derecho debe buscar la maximización de bienestar social. Recordemos que Posner es autor de un libro bastante voluminoso que precisamente se llama Análisis Económico del Derecho, que ha sido un parteaguas en cómo la economía, el concepto económico ha influido en el derecho contemporáneo en los países de Occidente. Y tenemos a Guido Calabresi, que nació en 1932. Él es de origen italiano, nacionalizado jurista estadounidense, que ejerce como juez principal del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Fue decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Yale, donde ha sido profesor desde 1959. Calabresi es considerado, junto con Ronald Coase y Richard Posner, uno de los fundadores del campo del análisis económico del derecho. También se le considera a Calabresi como pionero en la aplicación del análisis económico al derecho de daños y a la evaluación de políticas públicas desde el costo social. En conclusión, jóvenes, podemos decir que el concepto jurídico y el concepto económico constituyen dos enfoques complementarios en la comprensión del derecho penal. El primero garantiza la legitimidad normativa y el respeto a los derechos fundamentales, mientras que el segundo introduce criterios de eficiencia y racionalidad en la formulación y aplicación de las sanciones. En conjunto, estos enfoques permiten una visión integral del fenómeno delictivo, contribuyendo a la contribución de un sistema penal más justo, eficiente y acorde con los retos de la era digital y la seguridad informática. Integrando ambas perspectivas, la jurídica y económica, fortalece la capacidad del jurista contemporáneo para diseñar respuestas más humanas y eficaces frente al delito. Quiero terminar con la siguiente reflexión. Recordemos que el derecho tiene 4 características muy importantes. La primera de ellas es su bidireccionalidad, es decir, que se necesita que haya derechos y obligaciones para poder aplicar bien el derecho. En segundo lugar, tenemos que es coercitiva, es decir, que si, ¿cómo se llama? Que si alguien incumple con una norma, con una ley, pues tendrá una sanción correspondiente. La otra es que la característica es que el derecho previene o proviene más bien de o se genera de las instituciones de un Estado. Y por último, otra de las características del derecho es que el derecho no le interesa o no pone de manifiesto un interés por cuál es el motivo que tú tuviste para la comisión de un delito, por ejemplo, ¿no? Él ve, el derecho lo único que ve es esta persona, este individuo, este ser humano, incumplió por acción o omisión con una conducta que está tipificada en nuestras leyes como un delito, ¿no? Entonces, estas 4 características del derecho. Y además, decirles que si aplicamos la sociología
el concepto jurídico y económico, lo podemos aplicar en el siguiente ejemplo. El delito famélico. ¿Qué es el delito famélico? El delito famélico es cuando una persona roba un producto de la canasta básica, por decirlo así, por necesidad, por hambre, porque es una persona, supongamos que tiene 6 meses que no encuentra trabajo y que además coincide con que tiene un hijo recién nacido y que está enfermo o que requiere alimentación, que requiere la leche, pañales, y en la desesperación de que no encuentra trabajo, de que ya nadie le presta dinero, de que ya no puede conseguir ingresos, pues opta por cometer por primera vez un delito y pues lo atrapan en el delito, cometiendo el delito, ¿verdad? Y se configura el delito de robo famélico, ¿no? El delito famélico o delito por hambre. Y aquí, para poder aplicar, para poder discernir cómo debe ser juzgado esta persona, pues entraría lo sociológico, lo jurídico y lo económico, que son conceptos que hemos visto en este bloque. Bueno, les deseo, jóvenes, el mayor de los éxitos en sus evaluaciones de este bloque. Les invito nuevamente a que revisen las carpetas de material de apoyo, así como las de antología. Que tengan un excelente día.